1. Yo recomendaría que mejor no te detengas. Si puedes, aguántate un poco el hambre. Si puedes, lleva un sándwich y una botella de agua. Si puedes, ve al baño antes de salir de casa. Si puedes, evita hacer paradas a mitad del camino. Si puedes, no manejes de noche en carretera. Te lo digo para dejar sin trabajo a mi familia. Más bien, te lo digo porque de noche es cuando hay más accidentes. La gente se queda dormida tras el volante. Los conductores imprudentes aprovechan para pisar a fondo el acelerador. Hay retenes no oficiales, hay asaltos. En medio de la oscuridad, personas o cosas salen al paso repentinamente. Mi tía puso su negocio en 1996 sobre la carretera, un poco cerca de San Cristóbal de los Baños en el Estado de México. Empezó como un puestito que vendía alimentos de las 3 a las 6 de la tarde. El negocio quedó muy bien o muy mal ubicado, depende de cómo lo veas. Muchos carros y camiones se detenían a comprar comida, pero también muchos carros y camiones tenían accidentes a unos 50 metros de ahí. No les quedaba de otra más que echarle la culpa a la curva, aunque esta no era muy cerrada. En teoría no era un tramo propicio para accidentes, pero a cada rato chocaban, se salían de la pista, se les ponchaba una llanta, se descomponía el carro. La gente de allá decía que el responsable era un encino que se alzaba justo en donde la carretera daba la vuelta. Un árbol alto, frondoso. En muchos años de accidentes, mi tía supo de 2 personas que en diferentes ocasiones hablaron de haber visto a alguien en una de las ramas del árbol antes de que perdieran el control de su vehículo. Solo 2 veces y ya todos juraban que había algo maldito ahí. Por fortuna nunca fueron accidentes graves. Hay 2 cruces blancas en la curva, pero dice mi tía que son de muchos años antes. Con trabajo duro, Alejandrina convirtió el puesto en un local. Compró el terreno y construyó, hizo unas accesorias y todas las ocupó. Al día de hoy, aquel es un restaurante de 24 horas. Al lado, su cuñado puso un taller mecánico. Aquellas víctimas de la curva eran clientes de mi tía Alejandrina y de Pablo el mecánico. Hay también un mini súper, pero ese cierra a las 11 y unos baños de cobro. Mi hermana trabajó durante 4 años en el restaurante. En el día estaban las cuñadas de mi tía, en la noche ella, mi prima y mi hermana Itzel. El esposo de mi tía se podría decir que era el guardia. Mi tía les tenía prohibidos a todos los empleados que dejaran pasar a los clientes al baño. De alguna manera tenía razón, a un lado del restaurante estaban los baños y claro, cobraban la entrada. Por otro lado, era de entenderse que si alguien ya había consumido en el restaurante, podía usar las instalaciones. La respuesta era siempre que no. Mi hermana dice que cada cierto tiempo al restaurante llegaba la misma mujer. Ella, a diferencia de todos los otros viajeros, no llegaba en carro. Todos la vieron alguna vez. Agarraba la carta, tomaba asiento por un momento en una de las mesas blancas de plástico que tenían afuera. No se decidía por nada del menú. Se levantaba, pedía que la dejaran pasar al baño. Están fuera de servicio, pero puede visitar los que tenemos a un lado. O no traía dinero, o estaba probando la bondad, la amabilidad de mi tía, pues en cuanto le negaban el paso, la mujer se iba. Ni siquiera intentaba pedir que la dejaran pasar gratis a los baños de moneda. Caminaba hasta donde alcanzaba la iluminación de aquella modesta estación de servicio, y ahí en la oscuridad desaparecía.
Quién sabe de dónde venía, quién sabe para dónde iba, pero pasaba seguido a visitar. Generalmente pasaba en las horas más tranquilas, que sinceramente no eran muchas, ya que cuando se detenían los camiones se bajaba una horda de pasajeros a tomar la cena. Las horas vacías eran entre las 3 y las 4 de la mañana. Una vez se quedaron mi hermana y mi prima solas. Mi tía y su esposo se fueron a la casa en la camioneta a recoger unas cosas. En realidad no se quedaron tan solas porque en el taller estaba el cuñado de mi tía y su esposa. A las 3:30 de la mañana, hora exacta revisada en el reloj, se apareció aquella mujer. Inmediatamente supieron que les iba a preguntar lo mismo de siempre y ellas le iban a responder lo mismo de siempre. Levantó el menú, se sentó en una silla de carta blanca, se tomó su tiempo, pero esta vez sí ordenó alimentos. Mientras tomaban la orden, mi prima y mi hermana se estaban preguntando lo mismo. ¿Esa mujer traería dinero para pagar? Y aunque no lo trajera, no había problema, no estaba mi tía, que era la del corazón duro, en palabras de ella misma. Elisa sirvió y llevó a la mesa. Nadie nunca había estado tan cerca de aquella mujer. Siempre que le negaban el servicio, lo hacían de lejos. Mi prima dice que era una persona rara. Tenía una mueca grabada en la cara. Se veía totalmente inexpresiva, como si hubiera sido resultado de una parálisis facial. Era una sonrisa demasiado extraña. Cuando Elisa dejó el plato en la mesa, sintió escalofríos. Antes de comenzar a comer, la mujer le pidió permiso para usar el baño. Mi prima titubeó, recordó las palabras de su mamá. La persona entonces la tomó del brazo. Su mano estaba fría, muy fría. Elisa se zafó lentamente tratando de no dejar de ser cortés. Fue con mi hermana y le dijo que la clienta, esta vez sí era la clienta, necesitaba pasar al baño. Itzel ni siquiera lo pensó, dijo que sí, al cabo no estaba Alejandrina. Dice mi prima que quería decirle que le dijera que no, pero estaba tan nerviosa que no se atrevió a mencionarlo frente a la persona. La mujer se levantó, entró al local, caminó entre las otras mesas, pasó a un lado de la cocina y entró al sanitario. La puerta del baño sonaba muy fuerte cuando se abría y cuando se cerraba. El ruido hizo que cuando la persona ingresó, a mi prima y a mi hermana se les pusiera la piel de gallina. No pasó ni un minuto cuando las luces de una camioneta aparecieron en donde se estacionan los carros. Eran mis tíos. Mi hermana se puso nerviosa porque era un hecho que mi tía iba a ver a alguien ajeno salir del baño, del que te recuerdo, tenían muy prohibido permitirle a cualquiera entrar. Aparte de todo, mi tía llegó con la urgencia de utilizar el sanitario. Fue allá y encontró cerrada la puerta. Elisa le tuvo que decir que estaba ocupado. Ya te imaginarás el regaño. Yo me hubiera sentido muy incómodo. Esperaron 2 minutos y nada. Mi tía golpeó la puerta, pero tampoco hubo respuesta. No pudo abrirlo porque la persona puso el seguro desde adentro. Ni salía ni contestaba. Podría haberse desmayado. Mi tío anunció que iba a abrir a la fuerza después de 10 minutos en los que no hubo ni un solo ruido. No podía haberse salido por la ventana porque además de alta, estaba muy pequeña. El esposo de Alejandrina aventó todo el peso de su cuerpo, pero la puerta no cedió. Lo hizo 3 o 4 veces, entonces le pidieron al mecánico que les ayudara.
Llevó herramienta, pero terminó rompiendo la pared, que era en donde atoraba su cerrojo la puerta. Entraron y se encontraron con algo que no se imaginaban. La persona no estaba. Te repito, no podía haberse ido, no había ni por dónde. Aún así hicieron una inspección, revisaron un tambo de agua y detrás de un mueble en donde tenían productos de limpieza. Fue cuando movieron este anaquel que se llevaron la sorpresa. Había una mancha en la pared, una mancha que parecía un rostro humano. Según jura Elisa, era la misma cara de la mujer que pidió entrar al baño. No te podría asegurar qué provocó la mancha o cómo se formó, pues mi tía, asustada y todo, le echó agua inmediatamente y se puso a tallarle con la escoba. Se quitó, se borró, pero solo por un momento, pues cuando se secó la pared, la mancha volvió a aparecer. Al tercer intento, la esposa del cuñado de mi tía dijo que ya no lo hicieran, que mejor le prendieran unas veladoras, pues claramente era un ánima o un fantasma. Miguel se lo tomó muy en serio, no solo le prendió las veladoras, le puso unas flores, le rezó y le echó agua bendita. La siguiente semana, la mancha solita se borró. ¿Sabes qué es lo que más me perturba de esta historia? Que además de que se borró la mancha y de que la persona jamás volvió a pasar por ahí, dejaron de ocurrir accidentes en ese tramo de la carretera. Soy de Culiacán, Sinaloa, nacido y crecido ahí. A lo largo de mi vida se me han presentado varias oportunidades para ver cosas horribles. No sé cómo sea en otros lados, pero aquí a cada rato se sabe que pasó algo malo. Ahorita no sé si esta tienda aún trabaje las 24 horas. Al menos la sucursal en la que trabajé daba servicio toda la madrugada, por seguridad, con la puerta cerrada y a través de una ventana. No duré mucho tiempo trabajando en ese Oxxo, 1 año exactamente, o sea, todo 2017. La jefa tenía la costumbre de asignar a las personas de nuevo ingreso al turno de la noche. La verdad es que nunca entendí su estrategia. Unos decían que era para aprender, pues era cuando menos había gente. A mí me parecía que era el turno más difícil, pues la gente que va de noche no es la misma que va de día. Sé que sabes a qué me refiero. Estuve como 3 meses con un compañero. Luego ese compañero se enfermó y entonces estuve 1 semana completamente solo en la tienda. Una compañera tenía un reloj en su casillero. Ese reloj era una rana que decía la hora cada hora. Las 3 de la mañana. Estaba atrás en la bodega llenando refrigeradores. De pronto llamaron en la puerta de entrada. Lo primero que se escuchó fueron golpes. Alguien golpeaba el vidrio con las palmas abiertas. Yo me imaginé lo peor, pensé que venían a asaltar. ¿Qué pasaría si me encerraba en la bodega hasta que se fueran?, pensé. Ahora ya no solo golpeaban, también empujaban la puerta como si quisieran zafar el cerrojo. Lo siguiente fue un desgarrador grito de ayuda. Después de eso se escucharon disparos, pero a lo lejos, como a 1 calle o 2.
Recuerdo que una gota de sudor me escurrió por la frente. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba a punto de ocurrir? No lo que parecía. Los gritos de ayuda eran de una mujer. La vi cuando miré desde adentro de las cámaras de refrigeradores hacia las puertas de la entrada. Gritaba que la dejaran pasar, que le querían hacer daño, que traía a una niña consigo. No lo pensé, salí de inmediato de donde estaba, corrí del fondo al frente a la puerta. Estaba quitando el seguro cuando de pronto se escucharon más balazos, esta vez más cerca. La niña dio un grito horrible momentos antes de que yo abriera. No transcurrieron más de 10 segundos entre abrir la puerta, que ellas ingresaran y volver a cerrar. Era una mujer como de unos 30 años y una niña de 6 o 7. La mamá se tiró al suelo y la niña se echó a correr espantada hacia el fondo de la tienda. Agacharse era una buena idea ahora que se escuchaban más cerca las detonaciones. No necesitaba pedir una explicación, era obvio que me iba a decir qué estaba pasando. Sin embargo, la mujer estaba tan conmocionada que le costó un poco recuperar el aliento. Aún con un ligero jadear en el hablar, me dijo que estaban matando a todos, que los estaban sacando de sus casas y sin deberla ni temerla, que seguramente venían en camino. Sentí un sudor helado empaparme la espalda cuando la oí decirlo. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quiénes son? Preguntas que no me respondió aquella mujer. La vi que empezó a ponerse débil como si se estuviera quedando dormida. Sabía que algo estaba mal con ella, así que me acerqué y le pedí que me dijera qué estaba pasando. Se llevó la mano al abdomen. Ahí había una herida, pero no se podía apreciar bien. Tenía un agujero en la ropa y una amplia mancha oscura. Esta enfermedad no tiene cura, me dijo con una voz extraña. No sé si era la de alguien que está a punto de dejar de tener conciencia. Me espantó, sin embargo, eso no fue nada a comparación de lo que pasó inmediatamente después. Sentí que su cuerpo liberó la tensión y sus extremidades toda fuerza, como si hubiera muerto. Al momento en que desfalleció completamente, abrió los ojos muy grandes y mostró los dientes en una especie de sonrisa diabólica. Nunca en mi vida había visto morir a alguien, pero en ese momento estaba 100% seguro de que eso no era para nada común, que se le quedara en el rostro una mueca horrenda. La niña no estaba a la vista, pero eso no era importante. Nadie estaba pensando en eso. Había un mar de cosas ocurriendo afuera y yo completamente solo en la tienda. Efectivamente, se oían gritos desesperados venir de la avenida. Súbitamente, más golpes en la puerta aparecieron, en las puertas y en las amplias ventanas de la tienda. Fácil había unas 8 personas rogando que las dejara entrar. Se oían también los llantos de un bebé. Abrir o no abrir, ya no se escuchaban disparos. ¿Qué estarían viendo las personas que, a pesar de que parecía que ya nada estaba ocurriendo, seguían gritando con desesperación? La mujer del bebé estaba intentando abrir la ventanilla para pasármelo. Con temblor de manos y todo el miedo del mundo abrí la puerta, pero nadie entró. Se acabaron los gritos de desesperación, se silenció el clamor que provocaba el miedo a morir. Antes de esa noche yo decía que había visto cosas paranormales, me movían las cosas del lugar o llegué a ver 1 o 2 sombras.
Pero esto que pasó en una madrugada del mes de agosto, no le encuentro comparación con nada. Afuera no había gente corriendo ni gente armada. Todas las luces de las casas que se veían desde la tienda estaban apagadas. Sin embargo, había gente asomada desde las ventanas hacia la calle. Lo que pasó ahí lo escucharon también los vecinos. Seguramente ellos también lo vieron desaparecer. Adentro, la mujer que supuestamente dejé entrar no estaba más. Seguramente la niña tampoco. Pero no puedo creerlo. Tenerlas enfrente se sintió tan real. En ese momento y hasta el día de hoy, la cara que puso la mujer que falleció en mis brazos vive intacta en mi memoria. Nadie salió de sus casas, nadie se atrevió a abrir la ventana y asomarse, mucho menos desde la puerta. A la hora en que llegó mi compañera del siguiente turno, vio que no había hecho nada de lo que tenía que hacer. Le expliqué que de 4 en adelante me quedé viendo hacia el vacío, recordando una y otra vez algo que me pasó, tratando de encontrarle sentido. Le empecé a contar, pero me interrumpió como a los 10 segundos. ¿Cuántos años tienes?, me preguntó. En ese entonces tenía 18. Hace 16 años ocurrió una masacre en esa calle, dijo Tania. De eso todos los vecinos se acuerdan. Hicimos cuentas y en esa fecha yo tenía máximo 2 años. ¿Tus papás no te contaron? Fueron 16 muertos. Tres. El esposo de mi amiga actualmente trabaja en Uber. Antes de eso en una gasolinera y antes en una empacadora. Todos sus trabajos han sido en la madrugada. No entiendo cómo es que conoció a mi amiga, que es todo lo contrario. Cuando Manuel trabajó en la gasolinera, conoció todo tipo de gente que cree que porque está dentro de un carro no se notan sus intenciones, de dónde vienen o a dónde van. Por ejemplo, dice que una vez llegó un carro por ahí de las 12:30 de la noche. El conductor venía muy tranquilo y confiado, no le temblaba la voz ni nada. ¿Y por qué lo digo? Porque en el asiento del copiloto venía una mujer, atada de manos y pies, así como de la cabeza al respaldo del asiento. Cuando Manuel la vio, le empezó a latir el corazón bien duro. Haría como que no había visto nada, pero llamaría a la policía después de aprenderse el número de la placa. Una mujer en los asientos traseros se asomó por la ventana como si supiera lo que el esposo de mi amiga estaba pensando. Le dijo que ella era mamá de la muchacha en el asiento del copiloto. Aseguró que estaba bien, pero que la llevaban así porque la estaban conduciendo a un centro de rehabilitación. ¿Era verdad o era la excusa perfecta? Dice Manuel que ya había oído que por allá, y señalaba hacia el norte, había uno de esos centros. De todos modos se grabó el número de la placa y se dispuso a llamar a la policía. Si tuvieras que adivinar, ¿qué crees que sucedió? Lo inesperado, la persona que contestó dijo que no había servicio de emergencias para esa zona y colgó. Podría ser momento de alarmarse, pero algo distrajo a Manuel de sus pensamientos. Otro carro, otro conductor despreocupado, otro copiloto a un lado, un señor grande, otra persona amarrada de manos y pies, pero ahora en los asientos traseros. Lo estamos llevando a rehabilitación, le dijeron al esposo de mi amiga. Fueron los únicos 2 carros que pasaron a tomar gasolina. Sin embargo, durante este rato estuvieron circulando muchos carros por enfrente de la gasolinera.
¿Quién sabe a dónde llevaban a toda esa gente amarrada? Tuvo experiencias de todo tipo. Otra, igual de madrugada, un Nissan blanco llegó después de como 20 minutos sin que pasara por la avenida ni un solo carro. Era un sujeto con disfraz y maquillaje de payaso. Manejaba con una mano porque con la otra se estaba cubriendo la cara. Apretaba un trapo que estaba empapado de sangre. Esa vez Manuel no estaba solo. En la otra bomba se encontraba Maribel, una compañera. Cuando el esposo de mi amiga terminó de despachar, se acercó a la ventana para recibir el dinero. Para buscar la cartera, el payaso se quitó el trapo de la cara. No tenía nariz, quién sabe con qué, pero se veía que se la acababa de arrancar. Le brotaba demasiada sangre de 2 agujeros al ras del rostro. Pagó con 2 billetes manchados y se marchó. Manuel le enseñó a su compañera los billetes, le contó con detalle lo que vio. El payaso sin nariz. Se pusieron a discutir cuál podría haber sido la causa, cómo, quién, dónde, con qué se la cortó, dónde quedó la nariz. A la hora del cambio de turno, Maribel fue a los lockers, abrió su casillero para llevarse sus cosas. Entonces dio un grito horrendo. Ya había llegado el gerente y otros 3 compañeros. Ahí se encontraban además Manuel y los muchachos de la pipa. Todos fueron a ver qué le había pasado a Maribel. En una cajita de madera que quién sabe cómo llegó al interior de su casillero, había una nariz humana. Estaba pintada de rojo. Obviamente ya sabemos de quién era. Manuel dice que enterraron la nariz y que no pasó nada después. Pero qué miedo, nunca sabremos quién o por qué la pusieron en el casillero de Maribel. La semana pasada no pudimos entregar historias porque se suscitó un problema familiar de salud. Afortunadamente todo está bien y estamos de vuelta. ¿Ya eres miembro del canal? Por el momento tenemos un único nivel, es de apoyo únicamente, aunque a cambio, cada que se publica un relato recibes 4 imágenes relacionadas con la historia. En abril introduciremos un segundo nivel. Quédate pendiente para que sepas de qué trata. En verdad es muy misterioso. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.